Bueno, damos gracias a Dios. Buenos días a todos allá de sus casas. Aquí, bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor por ese tiempo tan especial para compartir juntos la palabra de Dios. Y seguimos con esta serie que comenzamos precisamente hace 8 días, después de ver la serie de las convicciones de un discípulo. Hoy vamos a continuar viendo los predicadores del reino. ¿Cuántos son predicadores del reino? Todos en la iglesia de Jesucristo somos llamados a ser predicadores, a proclamar las buenas nuevas, a proclamar la verdad de Dios, etcétera. Entonces somos proclamadores, como dice la palabra por allá en Corintios, 2 Corintios 5, dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a reconciliar a los que están alrededor nuestro, a este mundo con Dios. Es un privilegio que tenemos de tener ese ministerio. Por eso todos somos ministros de Dios. ¿Cuántos son ministros del Señor? Porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación. A veces se enfoca mucho esa parte de ministros, solamente a los pastores. No, todos somos ministros del Señor. Amén. Bueno, entonces continuamos hace 8 días la segunda parte, pues precisamente de este aprendiendo a Jesús. Vimos hace 8 días este tema de aprendiendo a Jesús, que necesitamos tener para predicar. La mejor forma para predicar, más que una campaña, más que algo en multitudes, es alcanzar al que está en otro lado. Y hace 8 días vimos algunos ejemplos de Jesús, como habló con Nicodemo, bueno, con la mujer, con la mujer pecadora, y bueno, y con todos los que se acercaron a él, como Jesús, inclusive a este cobrador de impuestos, a Zaqueo, como el Señor se acercó a ellos de una manera a su necesidad. Entonces, lo que estamos estableciendo en esta serie de enseñanzas, predicadores del reino, se llama la serie, es cómo alcanzar a otros, cómo nosotros podemos alcanzar a otros efectivamente. Y eso es lo que Dios nos está llevando a hacer aquí en la iglesia, en ese crecimiento, pero teniendo un objetivo principal: el crecimiento que Dios tiene para su iglesia, más que crecer la iglesia como número, que sí es importantísimo, pero la iglesia no crece para Dios en número, sino crece en el evangelio. Entonces, el principal crecimiento, nuestro objetivo principal debe ser el crecimiento del evangelio, no el crecimiento de la iglesia. Yo nunca encontré o no he encontrado en todos los hechos y en la iglesia primitiva que la Biblia dice, y crecía la iglesia. No. Sí crecían el número de discípulos, dice, pero ¿por qué? Porque dice, y la palabra crecía, era la palabra la que crecía, y entonces la palabra se desarrollaba por todo lado, obvio, había transformación, la palabra hacía efecto, el Espíritu Santo transformaba vidas, y ahí por naturaleza venía el crecimiento. El problema es que hoy día se ha cambiado ese principio, y entonces se enfoca mucho más en el crecimiento y crecimiento y crecimiento, y estrategias y cómo crecer, sin mirar la persona, sin mirar que la persona tiene que, el principal, sin mirar que la persona verdaderamente está cimentada en el evangelio de Cristo. Entonces, por eso estábamos diciendo precisamente que el énfasis es la predicación del evangelio en el poder del Espíritu Santo para la salvación de las almas. Y ese es el plan de Dios. Es importante, debemos enfocarnos en 3 cosas. Primero, dijimos, despedirnos de nuestras pequeñas egoístas ambiciones. El problema es que yo no puedo, y siempre ponemos argumentos para no mostrar o no regar la semilla a otros, y entonces nuestras pequeñas y egoístas ambiciones nos impide entregarnos a la causa de Cristo. Entonces necesitamos despedirnos de esas pequeñas ambiciones. Pero ¿qué cosa puede ser más importante para nuestro mundo que la causa de Cristo? Si Dios nos redimió, nos lavó, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas, nos hizo todos bonitos. ¿Cuántos somos bonitos? Eso, todos somos tan hermosos. No, mira que está a su lado y verá que mira esa belleza.
Pero mire esa belleza. Es la gracia de Dios, es el nuevo nacimiento, es lo que nos hace hermosos. Pero Dios no nos hizo eso para nosotros, para nosotros mismos, no. Es para que nosotros verdaderamente nos enfoquemos en lo más importante, que es entregarnos a la causa de Cristo. Donde vamos, donde estamos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el emprendimiento, en todo lo que hagamos, en la empresa, donde estemos, en el hogar, en el barrio, en todo lado. Segundo aspecto también que vimos, pero quiero resaltar, es el crecimiento que espera Dios, que ocurra en nuestro mundo. Es un crecimiento que se da dentro de las personas. El Señor obra a través de su palabra y su Espíritu Santo para atraer a la gente hacia sí, hacia su reino. Lo más importante, lo que Dios quiere es ver las personas nacer de nuevo. Esa es la clave, ese es el punto principal. Y es el llamado a nosotros a predicar para que las personas nazcan de nuevo. Porque al nacer de nuevo, obviamente, como Jesús dijo, si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si no nace de nuevo no pertenece al reino de Dios, aunque esté dentro de las multitudes en las iglesias cristianas. Triste realidad que personas que domingo a domingo estén en las iglesias cristianas, dentro de las multitudes, y no hayan nacido de nuevo. O mejor, no son salvas. Por eso llamamos nosotros a ser esos predicadores que transforman vidas por medio del Espíritu Santo. Verlas madurar es lo que Dios quiere, verles dar fruto como siervos de Cristo. Es el propósito de predicar y somos predicadores del reino para eso. Y Dios nos ha llamado para eso, por eso tanto dependemos del Espíritu Santo y Dios quiere que dependamos de Él. Y tercer aspecto, este crecimiento interior solo se produce gracias al Padre. Aleluya. Gracias al Espíritu Santo que viene y a través de esa semilla que ha sido regada, aplica la palabra divina en los corazones. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, continuando con nuestra enseñanza y con nuestra predicación de aprendamos de Jesús, resaltemos de Juan 4 hablando de Jesús. Juan 4, que es un ejemplo. Y vamos a ver solamente dos ejemplos hoy. El primero es de la samaritana. El primer ejemplo, cómo Jesús alcanzó a una mujer. Y al alcanzar a una mujer, alcanzó a todo un pueblo. Qué tremendo. Dios nos ha puesto personas a nuestro alrededor. Tú te has quedado callado. Hoy en día, con tantas circunstancias, con tantas situaciones, no perdamos la oportunidad de alcanzar a alguien. Por lo menos reguemos la semilla. Hace 8 días vimos algunos aspectos de cómo alcanzarlos, de cómo ir a la necesidad de buscar una charla, algo muy general, porque uno no puede, digámoslo así, exigir o enfocar, obligar a alguien a creer. No son nuestros argumentos. Es dejar que el Espíritu Santo transforme. Es más, ver el momento que Dios quiere que alcancemos a alguien. Porque no es, oiga, mire que Cristo te ama y Cristo vive y entonces empiezo a meterle a Cristo como sea. No, así no es. Miremos el ejemplo de Jesús. Primeramente allá en Juan 4, el versículo 4. Primero que vemos es claro que el interior de Jesús había un fuego ardiente, un deseo apasionado de compartir las buenas nuevas del reino. Hoy el Señor nos está llamando como iglesia a compartir las buenas nuevas del reino, porque estamos en el último tiempo, estamos en la siega final. Tremendo. Los campos están listos para la cosecha. Nos está llamando a nosotros a esa cosecha. Aleluya. Por eso aquí vemos, dice, le era necesario pasar por Samaria. Punto. Tremendo este versículo. ¿Por qué? Le era necesario. Él no tenía que hacerlo. La mayoría de judíos, como vimos, que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Y entonces inclusive los maltrataban si pasaban por su región. Entonces lo que hacía todo judío era dar la vuelta.
preferían demorarse 8 horas más, pero no pasaban por Samaria, daban toda la vuelta. Y eso era una situación muy, muy cultural. Había mucha religión mezclada por los samaritanos, y por eso los judíos eran como muy prevenidos. Sin embargo, no sucedió así con Jesús. Le era necesario pasar por Samaria. Él sentía algo en su corazón porque él quería alcanzar, ir más allá. Qué tremendo. Lo que hace que nosotros hagamos cosas para Dios es la pasión, la causa de Cristo. Si no tenemos pasión por Cristo, ¿cómo vamos a enseñar, a predicar? O ¿cómo decimos, no, aquí no, mejor aquí no, aquí no? ¿Quién decide eso? En segundo lugar, ahí el versículo 7, podemos ver que Cristo se esforzó por una sola persona. Dice que llegó, fue a una sola mujer. Dice, vino a una mujer de Samaria, punto. Tremendo. Él llegó a una situación muy específica y saltó las convenciones hablando con una mujer a solas. Miremos el versículo 6. Dice el versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. ¿Cuántos están cansados? ¿Se acuerda la canción? Cansado del camino. Oh. A veces sentimos cansados del camino, pero no, ninguno debemos estar cansados del camino, porque el camino es Cristo. Y si estoy en Cristo, estoy más fortalecido todavía. Pero hablando a nivel de agotamiento físico, hablando a nivel de situaciones personales, él no se fijó en esa parte, porque él dice que cansado del camino se sentó junto al pozo. Llegó la mujer y dijo, es que estoy tan cansado. No, él tenía un enfoque claro, iba más allá aún de su misma situación personal, y aceptó aquella oportunidad cuando menos ganas tenía. Wow, qué tremendo. En tercer lugar, y muy curioso además, en versículo 7 que ya leímos, dice que él rompió con un protocolo. Pues para la mujer fue muy curioso que un hombre le haya aparecido ahí y le haya pedido eso. Jesús le pidió a esta mujer que le hiciese un favor. Jesús no podía sacarla. Jesús podía sacar el agua. Jesús podía haber hecho, inclusive darle a ella como cortesía, como digamos, bueno, voy a dar testimonio de que yo soy de Cristo, y entonces voy a darle agua porque es una mujer y hay que ser caballero. Pero Jesús iba a otro aspecto espiritual, él era más allá. Entonces le dijo a la mujer, mira lo que le pidió a la mujer, qué tremendo. Eso es muchas de las formas de ganarse confianza. Lo que hizo Jesús, le dijo, dame de beber. ¿Vio ella a qué iba? ¿Cuál es la mentalidad de la mujer? Estaba en un pozo de agua, el mediodía, con todo el calor terrible, porque cuando iban las mujeres, que era más por la mañana, que iba por allá, o más, cuando se fue el sol, se iba el sol, entonces las mujeres podían salir, pero ellas no, porque ellas la criticaban mucho, era muy rechazada. Y esa mujer tan rechazada llegó con la mentalidad al pozo. Entonces su mentalidad, ¿cuál era? Agua, no era más. Y Jesús por eso cogió esa necesidad de él, de ella, y se ganó la confianza de alguien, pero después se ganó su corazón. Qué tremendo. Es por eso que le dijo, dame de beber. En tercer lugar, bueno, aquí vemos, en cuarto lugar, Jesús comenzó por aquello en lo que ella estaba interesada, el agua. Ya lo dijimos. No, esta mujer no buscaba una conversión espiritual, ni idea. Ella no iba a restaurar una conversación espiritual con nadie. Ella iba a lo suyo, iba en busca de agua. Pero Jesús, dependiendo de Dios, del Espíritu Santo, con mucho tacto, con mucha inteligencia, la hizo avanzar desde allí. Con eso solamente, dame de beber, comenzó un diálogo, comenzó una conversación. Entonces, mis amados, hay que aprovechar las vías naturales que se nos presentan. Oportunidades tan insignificantes, pero hay que aprovecharlas.
Por ejemplo, una empresa, ay, oye, préstame tu lápiz. Ah, quiero un lápiz, claro, con mucho gusto. ¿Y cómo estás? Ahí se rompe una conversación. Cualquier cosa, cualquier manera, yo lo pongo por ejemplo, pero son situaciones que debemos estar alerta en las cuales Dios nos lleva a compartir la palabra. Tú tienes un emprendimiento, ¿cuántos clientes tienes? ¿A cuántos los has llevado a la semilla de la palabra? O mejor, ¿a cuántos ha habido en su corazón compartirle de tal manera que nazca de nuevo? De tal manera que se confronte la realidad del Evangelio. Porque no es decir, mire, sí, lo ve por ahí llorando, mire, ahí ese cliente, pues nunca lo había visto así. No, mire, Jesucristo le puede transformar, ayudar y todo, y ya, ya le hablé del Evangelio. No es así. Él llegar a la necesidad, porque ni siquiera las lágrimas, que él está necesitando algo más. Es por eso necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Por eso, mis amados, mire el versículo 10, en quinto lugar, despertó la curiosidad de la mujer e hizo que ésta sintiera sed espiritual. Porque dice el versículo 10, respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios, mire hasta dónde va la charla. Si conocieras, y viene al final, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Otra vez volvió al comienzo, ¿se acuerda? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mis amados, la charla fue cogiendo un argumento más profundo acerca de la realidad de la salvación. Debemos buscar maneras de conseguir esa curiosidad inicial que hará que la persona avance en la dirección de vida. Hay que generar curiosidad. Como decíamos 8 días, por ejemplo. No, es que yo de Cristo, no, yo ya no necesito. Y hace 8 días dijimos, pues entonces, cámbiale el tema. Y pregúntele. Bueno, ¿usted cree que Jesús resucitó? ¿Sí ves? No le está yendo, porque es que dice, mire que es que yo vengo a hablarle de decir, no necesito. Y muchas personas están bien de salud, muchas personas están bien económicamente. Ellos relacionan todas esas bendiciones como que no necesita de Dios. ¿No? Sí, Dios me bendice y estoy bien. Y puede que sí, humanamente estén bien. Pero entonces uno va llevando a otra realidad. Bueno, entonces quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que estamos en Navidad? ¿Usted cree que Cristo vino para algo? ¿Usted cree que Cristo Jesús sí nació? ¿Que Dios se hizo hombre? ¿Usted sí? No, sí, claro, no, que hasta el pesebre ya lo hice. El pesebre ya lo hice y yo sí creo. Ah, qué lindo. ¿Y usted sabe para qué vino el Señor? Y pensamos que la cogimos desde otro enfoque. No, pues Él vino a salvar al mundo. ¿Y de qué lo salvó? Pues del pecado. ¿Y usted es pecadora o no? Y empezamos a llevarlo así de muchas maneras. No, yo no soy pecadora. Bueno, digamos que no. La palabra, ¿usted cree en los 10 mandamientos? Sí, los 10 mandamientos. Bueno, ¿usted ha mentido alguna vez? Bueno, una vez, algunas por ahí. ¿Y eso qué significa? ¿Usted es pecadora o no? ¿Usted pecó al mentir? Sí, yo pequé. Entonces, ¿qué es? Soy pecador. ¿Sí ves? Y empezamos a llevarlo así. Son como en sabiduría de Dios, cómo alcanzamos a otros. Como mire el ejemplo de Jesús. ¿Hasta dónde va? Si supieras que te pidió agua, ¿quién es? La adoración es una de estas maneras y el testimonio es otra. Y si hay una sanidad o una manifestación sobrenatural, producirá la curiosidad inicial. O sea, Dios quiere que hagamos muchas maneras para despertar la curiosidad. Un ejemplo. Esta mujer, sabemos que esa persona o ese hombre, sabemos que es duro. Pero alguna vez escuché que el hijo se le enfermó o la hija se le enfermó. Oiga, me permite, mire, yo escuché que usted se enfermó. Me gustaría dar por su hijo. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? Pues si Él lo puede, yo quiero que lo sane, entonces vamos a orar por Él. No le ha dicho nada al Evangelio, ¿sí ve? Señor, mira, ¿cómo se llaman? Timoteo. Bueno, Señor, mira a Timothy. Señor, sana a Timothy, Padre, mire, para que este hombre vea tu gloria y tu poder. Y prum, no oramos más, se nos fue el tiempo, a los 3, 4 días. Venga. Es que yo quiero saber que la oración que usted hizo, el Señor sanó a mi hijo.
¡Bum! ¿Qué pasó ahí? ¿Se va a quedar callado? Se abrió una amplia gama para esa persona de proclamar el Evangelio, de llevarlo a Cristo, pero no a llevarlo a Cristo, de decir unas palabritas y ya, no, llevarlo a la realidad de su salvación, a la conversión. Aquí vamos a trabajar todos estos domingos o vamos a enfocar mucho acerca de ese aspecto, de proclamar, cómo proclamar las buenas nuevas. Porque es que necesitamos ser predicadores del reino. ¿Dónde están los predicadores del reino? Eso, para eso nos llamó Dios. En este lugar, entonces, lo que resulta obvio en este pasaje es la forma en que Jesús comienza a entusiasmar a la mujer con la posibilidad de una verdadera vida espiritual. Jesús la empieza a entusiasmar y a fortalecer ese argumento. Entonces le habla de la fuente de agua viva. Tremenda palabra. Le habla de la fuente de agua viva que salta para vida eterna. Aleluya. Una fuente de agua viva. Ya no es dame de beber. Ya mira hasta dónde va la conversación. Le habla de una fuente de agua viva. Qué tremendo. Entonces, bueno, esta fuente de agua viva está ahí en el versículo 14, perdón. Damos el versículo 14. Aquí estamos hablando, dice que la fuente de agua viva en su propio corazón. ¿Cómo estaba el corazón de esta mujer? Jesús sabía que era una mujer rechazada, totalmente rechazada, usada. Era una mujer totalmente desplazada emocionalmente, socialmente, señalada totalmente, indigna. Digámoslo así, era una mujer miserable. Qué triste historia de esta mujer. Pero Jesús, en ese corazón tan seco, reseco, le da una palabra. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La fuente de agua viva en su propio corazón reseco debió ser esa imagen poco menos que irresistible para ella. Tan cansada de la penosa caminata hasta el pozo, tan cansada de la vida. Por eso ese entusiasmo hizo que posible que la mujer se conformase con una respuesta muy breve a la pregunta que había planteado. Qué tremendo en cuanto al lugar de adoración. Siempre ella trataba de salirse como socialmente y los lugares de los padres adoraron allá y ustedes adoran en otro lugar, como trataba Jesús, bien le traía. Es que usted hablando de usted. Por eso en el séptimo lugar observamos que Jesús no sintió vergüenza de señalarle su pecado. Aquí hay algo por fundamental. Si queremos que alguien sea salvo para Cristo y que Cristo lo salve y que la realidad del Evangelio, que el Espíritu lo convenza, tenemos que hablarle el Evangelio completo. Una de las principales razones por las cuales tenemos que llevar el Evangelio completo es que la persona está condenada, está separada de Dios y que la separa es el pecado. Por eso es que la gente dice, no necesito de Dios. Por eso es que necesitamos tener la estrategia como Jesús, llevarlos a demostrarle que sí necesita de Dios, porque está en peligro su vida eterna. Está en peligro. Puede ser nuestro familiar tan lindo y ahí tan lindo y lo cojo los cachetes y todo, pero si no tiene a Cristo está condenado. Qué tremenda historia, qué tremenda realidad. Para eso Dios nos llamó y nos está llamando a nosotros para hacer sal y luz. Esa combinación es perfecta. La sal para producirse de Dios y para quitar toda corrupción o todo lo que corrompe. La luz para quitar las tinieblas de sus corazones. Por eso, mis amados, es necesario, importante, determinante. Mire que Jesús le dijo la verdad con amor. Ahí en versículo 16 no profundizó mucho porque no la quería avergonzar, pero le dijo la verdad.
A las personas, si queremos que sean salvas, hay que decir la verdad. Hemos predicado y alrededor nuestro y son personas que sabemos que son adúlteras, que son pecadoras, que son malas muchas veces, o chismosas, de tantas cosas. Pero nosotros no estamos para señalar a nadie ni juzgar a nadie, sino para mostrar la verdad del Evangelio, para hacerles caer en cuenta que esas actitudes que están viviendo los separa de Dios, como dice Isaías 59:2. ¿Sí ves? Ahí los están separando. ¿Y qué dijo Jesús ahí en el versículo 16? Ve, llama a tu marido y ven acá. Mire que Jesús sabía quién era ella, pero Jesús le dijo, oiga, usted es una adúltera. No se las pasa sino con hombres. ¿Qué dignidad puede tener usted? No, Jesús, ¿qué le dijo? Como haciéndose que no sabía. Llama a tu marido. Por eso la hizo confesar. ¿Qué dice el siguiente versículo? Qué tremendo. Es porque Jesús lo dijo con firmeza. El versículo 17, si ve. Por eso es importante hablar con la verdad, pero con amor. Para que la gente se dé vuelta y encuentre a Cristo. Para que la gente deje de seguir su pecado y dé la vuelta. La palabra dar vuelta y dejar de ir hacia el pecado y dar vuelta hacia Jesús significa arrepentimiento. Eso que es arrepentimiento, una decisión voluntaria para dejar de hacer lo que está haciendo y avanzar hacia el Señor. Y por eso la única manera de esto es confrontar a la persona hacia Cristo, a una realidad personal como lo hizo Jesús. Tiene que haber un acto de arrepentimiento. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. El versículo 17, ¿qué dice? El versículo 17, no tengo marido. ¿Sí? Le hizo confesar. Le hizo confesar. Bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Bueno, ahí le habló la claridad. Entonces, mis amados, ¿por qué fue confrontada esa realidad? Aleluya. Entonces, en octavo lugar, vemos la mujer tiene una dificultad. El versículo ahora 19, la mujer tiene una dificultad que planteó. Entonces, no hay duda que se trataba de un verdadero problema para ella. Pero ella lo expuso. Al exponerlo ahí, sugiere que quizá haya sido también una especie de cortina de humo. Mire que Jesús le hablaba, estaban hablando de su vida personal y la mujer pues le puso una cortina de humo ahí y le dice en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Tal vez la mujer no quería que Jesús continuara con los asuntos tan personales, pero era donde quería Jesús llevarla, a su realidad de Jesús. ¿Quién era quien le estaba hablando? Tú eres. Ya está ahora sí enfocada a quién se está dirigiendo. Qué tremendo. Tú eres profeta. Aleluya. Qué tremendo. Tú eres. En noveno lugar vemos a Jesús guiando a la fe, a aquella mujer con gran sencillez y mano segura. Qué tremendo. Por eso es que la fe, el tema de aquí era de que unos adoraran allá, otros adoraran acá, y por eso no me estoy metiendo con la adoración, sino la forma como Jesús evangelizó. No me estoy metiendo con la palabra, porque Jesús después respondió que Dios busca adoradores y los que lo buscan en espíritu y en verdad, etcétera. Pero aquí la fe en cuestión no estaba muy formulada, muy bien formulada, ya era muy extensa por ella. Pero lo único que le bastó a ella, porque su fe estaba puesta en un Dios por allá lejano, que adoraban por allá en Samaria o adoraban por allá en Jerusalén, pero que Jesús dijo ni allá ni acá. Entonces lo que bastó ahí era que ella conociera al Salvador. ¿Quién era Jesús? Mateo 26, el versículo 26 y 27. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí la afirmó. Y el 27, mira lo que confesó. 27.
Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas de ello? O sea, ¿qué pasó ahí? Cuando ya Jesús concluyó toda esta argumentación y toda esta conclusión, toda esa definición de lo que él era, terminó diciendo, yo soy. Es que ella habla de Elías, del Mesías, ahora tú eres el Mesías. Jesús dijo, sí, yo soy el Mesías. Qué tremendo. Es por eso, ya en el 10º lugar, aquí en este ejemplo de Jesús, aquí concluye con dos hechos muy importantes este pasaje. Primero, vemos que la mujer entusiasmada en verdad con Jesús da testimonio, el versículo 29, da testimonio a otros de lo que había empezado a descubrir. Llegó con una mentalidad de sacar agua, pero salió con otra mentalidad de salvación. Dice el 29, venid a todo el pueblo. Ya no tenía vergüenza. Ya su dignidad había sido levantada. Ya había encontrado el significado de su vida. Había encontrado a alguien que verdaderamente podía llenar su ser. Espiritual, emocional, integral. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Aleluya. Mis amados, con mucha frecuencia el resultado de que alguien encuentre a Cristo, la mayoría no puede guardar silencio. Esa es una verdadera persona cuando recibe verdaderamente al Señor. No puede guardar silencio. También quiere proclamar lo que vivió o lo que está viviendo o su experiencia con el Señor, ese cambio de vida. Y en otro aspecto, ya aquí en el último lugar, otra conclusión es que descubrimos a los hombres de Samaria que responden a su vez a Jesús. Leamos el versículo 39 al 42. Dice el versículo 39 al 42, por eso fue muy rápido. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. ¡Wow! ¿Cuántos creen en Cristo? Mire que una conversación impactó a toda una ciudad, con una mujer nomás. Y muchos de los samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que le he hecho, sigamos hasta el 42. Y el 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó 2 días allí. Mire que Jesús tuvo que quedarse 2 días ahí. ¡Wow! Enseñando la palabra. Y creyeron, bueno, mira, aquí está el versículo con mucha letra grande. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y termina diciendo este versículo, y decían a la mujer, venga, ya no creemos por lo que tú nos estás diciendo, solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, mira esta experiencia, sabemos, están hablando con autoridad, sabemos, o sea, lo experimentaron, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Conocieron a un Salvador. ¿Cuánto han conocido al Salvador? Por ti. ¿Por qué estamos tan mudos? ¿Por qué estamos tan apáticos? ¿Por qué esperamos que la iglesia crezca y no hacemos nada para que crezca? El principal motivo de que la iglesia crezca es proclamando la palabra de Dios, porque no tanto la iglesia, sino la proclamación de la palabra de Dios, la que tiene que crecer. Y en estos días con tanta gente, en estos días con tanto cristianismo, en estos días con tanto, ¿por qué nos impacta la sociedad? Tal vez porque estamos dando más del evangelio, enfocando más las estrategias. Como dijimos aquí, yo no hablo tanto de evangelismo, porque es que evangelismo se limita solamente a dar un tratado y hablarle de Jesús por ahí a que aparezca y ya. Ya hicimos evangelismo. No, es así, no es. Dios no quiere evangelismo, Dios quiere predicadores. Si quiere, miremos a otro ejemplo. Rápidamente, Hechos 8. Porque digamos, bueno, es que ese fue Jesús.
Nosotros ni a los pies de Jesús podemos. Pues miremos a otro que sí es como nosotros. Y no fue un apóstol. Y no fue un gran hombre allá que reconocido en las escrituras, ni columna, como dice la palabra, los apóstoles eran la columna y baluarte allá como iglesia. Pero mis amados, él fue solamente un diácono, un servidor que servía sopita a la mesa. Todo lo que tienen sus Biblias ahí, si ustedes miran ahí, por ejemplo, la predicación de Esteban, allá en Hechos 7, mírenlos ahí nomás, en Hechos 7, Esteban, que no voy a hablar de Esteban solamente como referencia, pero Esteban en Hechos 7, lo persiguieron porque estaba predicando la palabra. Esteban, junto con este hombre, Felipe, eran servidores, eran diáconos que servían a las mesas, llevaban la sopita a las mesas. Pero, ¿qué quiero decir? Que cualquier miembro de la iglesia debe ser un predicador en potencia. Así sea el que barre. Todos nosotros somos llamados a eso. Por eso, usted mira todo ese pasaje. ¿Cuántos versículos tiene? El capítulo 7 tiene, el capítulo 7, 60 versículos. Y la mayoría, tremendo, 60 versículos. Y a partir del versículo 2, o sea, 60, a partir del versículo 2, 59 versículos, o 58, porque el último lo mataron. Fue todo palabra, un mensaje de la palabra, solo palabra, solo palabra. Y era un miembro de la iglesia. No estamos hablando de Pedro, ni de Juan, ni de estos digamos, los apóstoles. Ni está hablando aquí de Pablo. Es más, Pablo estaba ahí cuidando la ropa a los que lo apedrearon. Esta muerte de Esteban y el mensaje de Esteban transformó a Pablo. ¿Sí sabía? Ahí empezó a recibir el mensaje de Cristo. Fue la semilla que quedó en el corazón de Pablo. Por eso cuando Jesús lo llamó, ¿qué quieres, Señor? Ya sabía que el Señor estaba hablando. Porque ya estaba la semilla por Esteban. Bueno, pero sigamos entonces ahora en Hechos, aquí en 8, vemos la historia de Felipe, que también era otro de los que servían a la mesa. Entonces, evidentemente, aquí en Lucas, que fue el que escribió Hechos, quiere que le consideremos como un modelo a esa campaña de predicación personal de los primeros cristianos. ¿Cómo se propagaba la iglesia? Primero, Felipe era un hombre que tenía un contacto con Dios. Miremos los versículos 26, el 29 y el 39, a ver si nos alcanzamos el tiempo a alcanzar a verlos. Pero el 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, mire, y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, mire que había una comunión con lo espiritual, ¿o no? Un ángel le dijo, ahora que dice, el Espíritu le dijo. Yo quiero resaltar es eso, que Felipe, aunque era un hombre de la iglesia, un servidor, un diácono, que ayudaba a la gente a acomodar en las sillas, mire, un ángel le dijo, ahora el Espíritu Santo le dijo, no era cualquier persona. Por eso Dios no quiere en la iglesia cualquier persona. Todos somos ungidos, todos somos llamados, todos tenemos el poder de Dios, ¿o no? Es que a veces mantiene la mente la exclusividad de que solamente los que predican. Falso. La iglesia de Jesucristo tiene que impactar donde se mueva. A eso Dios nos está llamando aquí en Iglesia Fiel. A que seamos esos hombres y mujeres que impactan donde nos movemos. Y mira lo que dice el Espíritu, le dijo a Felipe, ahora el 39. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. Qué tremendo, qué comunión con el Espíritu Santo. Ahorita estábamos cantando, ¿cuál era? Templo, del templo soy. ¿Cómo es que es? Cantémoslo, a ver, 1, 2, 3. El templo.
¿Sí ves? Yo soy tu templo. Yo soy tu templo. Yo soy tabernáculo tuyo. Y eso es lo que hacía Esteban, siendo guiado por el Señor. En segundo lugar, vemos la sensibilidad que lo llevaba a obedecer. ¿Cuál fue su respuesta? Es versículos 26 y 27, otra vez, miremoslo. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, el 27 más que todo. Un ángel del Señor, Felipe, levántate, ve hacia el sur. ¿Qué le dice? El 27, ahora sí el 27. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces él fue como Jonás, se fue para el otro lado. No. Él dice, ¿él qué hizo? Se levantó y fue. Bueno, él encontró un etíope, él no lo conocía, no conocía nada, pero él obedeció al Señor. Felipe fue a donde se le ordenó y respondió el suave impulso del Espíritu para abandonar Samaria y desplazarse lejos hacia el sur. Porque si tú ves al principio, en los primeros capítulos de Hechos 8, vemos un avivamiento en Samaria. Para dar un paréntesis aquí, una publicidad lo que hizo Jesús. Porque después llegó un avivamiento tremendo cuando Felipe llegó a Samaria. Pero bueno, estoy hablando aquí de cómo Felipe respondió al llamado del Señor a predicar la palabra. Qué tremendo. Aunque no era muy fácil ir a hacer hasta el otro lado, hasta el otro extremo, pero sin embargo él se sometió al Señor. No tuvo razón en argumentos para decirle no al Señor. Dios le estaba diciendo que lo hiciese, lo hizo. En tercer lugar, se trataba obviamente de un hombre humilde. Humilde. Aunque era uno de los 7 diáconos, allá en Hechos 6, ya usted lo puede mirar en Hechos 6, Felipe había descubierto claramente que sus dones más importantes no estaban en la administración o no estaban en la parte del servicio allá en la iglesia, que sí era importante, y llevar sopita y la comidita y atender a los hermanos y limpiarlos y ayudarlos, el servicio sí era importante, pero él dijo no, hay algo más allá, mi servicio es afuera. Yo sí tengo que estar en la iglesia ayudando porque para eso son los dones, pero durante la semana, ¿cómo estoy sirviendo yo al Señor? Entonces él entendió eso, que el enfoque estaba en la predicación. Y por eso en el capítulo 8, como dije ahorita, abunda en todas las proezas que realizó en Samaria, donde se convirtieron muchos. Parece que hubo un avivamiento fuerte ahí en Samaria y estaban recogiendo el fruto que Jesús había dejado allí. Pero Felipe estuvo dispuesto a dejar atrás todo eso, abandonar el centro de la escena y viajar más de 100 kilómetros, internándose en el desierto, sin perspectiva de encontrar un auditorio, solo porque el Espíritu le dijo, vaya. Y solo porque el Señor solamente tenía una persona que lo necesitaba. Algo que ni siquiera sabía. No le importó ser el siervo de un eunuco etíope por amor de Cristo. ¿Quién era el eunuco etíope? Eunuco es una persona, bueno, ya sabemos que es eunuco. Sí. Una persona que no se puede reproducir porque estaban al servicio de una reina. Pero etíope significa que era de Etiopía. Etiopía, ya iba para Etiopía. Y era un hombre nomás, una persona, y dijo acércate a ese coche, y él escuchaba que estaba leyendo en voz alta Isaías 53. Estaba leyendo allá, que él fue desechado entre los hombres, él fue destruido, etcétera. Y por su llaga fuimos curados, estaba leyendo todo eso. Pero ¿qué hizo Felipe? En cuarto lugar, Felipe era su pasión por Cristo, por la causa de Cristo, estaba entusiasta. Miremos el versículo 30. ¿Cuál es la actitud de Felipe? Dice ahí, acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Uno tiene que ser muy entusiasta para correr a aquel desierto donde la temperatura puede alcanzar hasta los 60 grados en sombra, un desierto, y ir corriendo para escucharlo.
porque amaba al Señor y sabía que era obedeciendo. Había una persona, había un alma que necesitaba escuchar del Evangelio. Ese celo por el Señor, porque sabía que había alguien sin Cristo y sin esperanza. El carro avanzaba y él decía, pero entiende lo que lees. Y fue cuando dijo, un momento, para el carro, y él subió. Aleluya, qué tremendo. En quinto lugar, se trataba de alguien que tenía tacto, una virtud que no siempre acompaña el entusiasmo. Hay que tener tacto para alcanzar a otros. Así que no actuó rápidamente, sino que escuchó. Hizo muchas preguntas y ofreció sus servicios. Ahí ya vemos desde el 30 hasta el 35 los servicios del Señor, del 30 al 35. Los servicios del Señor. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mira, está él corriendo ahí y con ese calor y sol, pero era el alma. Entonces, hasta qué momento, hasta que él le respondió, si alguien me enseña. Bueno, sigamos el 32, el 33, el del 32. El pasaje que era ese, bueno, como oveja, Isaías 53, fue llevado al matadero. Ahora el 33. En su humillación nos hizo justicia. Está leyendo todo lo que está leyendo en Isaías 53, más su canción, ¿quién la contará? Ahora el 34. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Pero el 35 nos da la clave. Entonces Felipe, abriendo su boca, sé que es importante conocer la palabra, como Esteban proclamó la palabra. Siempre hay que proclamar la palabra, que hemos dicho muchas veces, no es su argumento, no son sus ideas. Cuando proclamamos la palabra es mejor dejar regar la semilla, que el Espíritu Santo coge eso. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo nos dio vida cuando hizo a Adán y Eva? Sopló. Ese soplo es el Espíritu Santo que da vida. Cuando usted sopla sobre alguien, cuando nombra la palabra de Dios, entonces tu Espíritu Santo coge ese soplo y llega a lo más profundo del corazón del oyente. Así pasó, mire. Y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Aleluya. Entonces aquí vemos que Felipe estaba bien informado. En sexto lugar, estaba bien informado. Conocía lo suficiente la palabra de Dios para reconocer el pasaje que iba, y a partir de ahí comenzó a explicarle. No había atajos que eviten, o no hay atajos que eviten el aprender de memoria al menos unos pocos pasajes de la Escritura. ¿Tú tienes pasión por Cristo? ¿Cuántos tienen pasión por Cristo? Entonces, en esa pasión nos lleva a mirar qué palabra, qué versículos vamos a darle a los demás. O sea, nos preparamos para eso, queriendo poder aprender la palabra. Pero de cualquier forma, la idea, mis amados, es estar preparados con una palabra para alguien. Y por último, Felipe era muy directo. Por eso el versículo 35, que lo tenemos ahí, dice, comenzando desde ahí, de nombrar las Escrituras, le transmitió al hombre necesitado. No le transmitió ideas, no le transmitió doctrinas, no le transmitió, es que mi iglesia, no le transmitió nada diferente, nada de doctrina religiosa, sino a Cristo, la persona viva y amante de Jesús. Qué tremendo. Felipe era es un rasgo característico de Felipe. En el versículo 5 y 12, vamos a leer rápidamente, la franqueza con que hablaba Felipe. Ahí en el versículo 5 dice, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Hay un llamamiento porque les predicó a Cristo que Jesús ya había abierto la puerta. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio del reino de Dios. No le creyeron a Felipe por lo que dijo Felipe, sino que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces había resultados, así como el etíope que se bautizó, etcétera, y se fue gozoso su camino después.
En el versículo 39 ya lo leímos, de hecho. Pero, y se bautizaban hombres y mujeres. Había cambio, había respuesta, había arrepentimiento. Ese es el llamado de nosotros para predicar el evangelio. Que haya resultado. Solamente pidamos a Dios sabiduría para alcanzar a muchos. Que Dios nos ayude, mis amados. Que seamos eficaces si utilizamos con amor de Dios nuestro llamado a predicar la palabra y que sean frutos. El fruto es querer más de Cristo. El fruto es querer cambiar y el fruto es querer, ahí sí, congregarse. ¿Sí? Sin obligarlo, sin decir, es deseo del corazón, porque fue la palabra de Dios implantada. Jesús, mis amados, es la esencia en la que tenemos que comunicar a la gente. Él y solo Él puede transformar las vidas de las personas a través del Espíritu Santo. Que seamos instrumentos para su gloria. Padre, aquí estamos, Señor. Permítenos ser esos instrumentos de tu gracia, de tu amor. El mundo está sediento, el mundo está en tinieblas, aún los mismos cristianos, Señor. Permítenos ser esos vasos e instrumentos tuyos para alcanzar a muchos. Pedimos que tu Espíritu Santo gobierne este propósito. Pedimos misericordia para con nosotros, Señor, para que nos uses y nos perdones todo temor, toda pereza, todo autoengaño, todo egoísmo y todo lo que nos enfoca a pensar en nosotros solamente. Ayúdanos, Señor, a mirar a otros y permítenos en tu misericordia ser esos instrumentos, esos predicadores, porque la visión que nos has dado es ser una comunidad de discípulos haciendo discípulos, y la manera de hacer discípulos es predicando tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a ser predicadores del reino celestial en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por su tiempo. El Señor continúe bendiciéndoles plenamente. Tengan una semana victoriosa.